Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Van Aert no ganó solo una París-Roubaix. Ganó ayer el derecho a que su historia deje de contarse por sus desgracias y empiece, por fin, a contarse por su grandeza. Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast. Otro Escapa Podcast de coleccionistas. Sí, ya sé que me hago muy pesado, pero es que estamos en un momentazo brutal del ciclismo y después de lo que hemos vivido estos últimos días con Itzulia, con Paul Seixas, que hay que hablar de él sobre todo, pero sobre todo y especialmente con la impresionante victoria de Wout van Aert, por fin ganando París-Roubaix a Tadej Pogačar en una de las Roubaix, la más rápida de la historia, eso sin duda, después repasamos datos, pero yo creo que de la era moderna, la más emocionante, sin lugar a dudas. Van Aert, que llevaba años entrando en las clásicas como entra Rick Dalton en el western crepuscular de su propia carrera, ¿no? Con la fama intacta, con el talento fuera de discusión y con una procesión de golpes detrás que parecía escrita por un guionista cruel. Siempre Van Aert el actor principal, pero muchas veces sin la escena final, siempre lo bastante grande como para estar ahí y demasiadas veces condenado a mirar como otro se llevaba el foco. Pero París-Roubaix, que es la carrera que más se parece al cine cuando el cine aún tenía barro, hierro y tragedia, le ha reservado por fin, o le reservó ayer por fin, un último plano espectacular. El del héroe que no cae en el tercer acto, el del hombre que, después de tanto infortunio, cruza la puerta del velódromo no como un superviviente, sino como un elegido. Porque lo de Van Aert ayer, 12 de abril de 2026, no fue solo ganar, fue quebrar definitivamente esa vieja maldición. Fue derrotar a Tadej Pogačar al sprint en Roubaix, resistir otra jornada de averías, caos, adoquines y hacerlo además en una edición que tenía un ritmo impresionante, con un Pogačar segundo otra vez, Jasper Stuyven tercero, Van der Poel cuarto tras dos contratiempos mecánicos en una carrera que se fue a una velocidad, como decíamos, descomunal, pero sin dejar de luchar Van der Poel en todo momento. Y no ganó un oportunista, ganó uno de los grandes corredores de su tiempo, hay que decirlo más, Wout van Aert, uno al que el ciclismo le debía una foto como la que vivió ayer en Roubaix y este triunfo en París-Roubaix, que es su segundo monumento tras la Milán-San Remo de 2020, pero el simbolismo es mucho mayor porque llega contra el mejor corredor del mundo, el más completo, y en la carrera que más veces había escupido frustración, ¿no? sobre su nombre, sobre el nombre de un Van Aert que además dedicó ese triunfo a Michael Golaers, el excompañero fallecido en la edición de 2018, amigos desde niños, que además añadió una carga emocional todavía mayor a una llegada ya de por sí histórica. Y además, permitidme hacer también una lectura muy potente sobre la primavera, ¿no? Durante semanas casi todo el relato parecía girar alrededor de Pogačar, de un Pogačar total, y yo creo que se lo merece, del campeón que todo lo puede, y alrededor de Van der Poel, ¿no? Del Van der Poel histórico, los dos rivales, el cara a cara, que ayer perseguía su cuarto Roubaix seguido, por cierto. Pero el ciclismo, siempre hay que escuchar al ciclismo. Castiga la soberbia narrativa. Y lo ha vuelto a hacer, ha devuelto al centro a Van Aert. Van der Poel quedó fuera de ese duelo decisivo por esas averías. Y Pogačar, pese a sus cambios de bici, su remontada, la evidencia es que llegó al velódromo sin el filo suficiente para rematar a un Van Aert que ayer tenía las piernas, tenía la cabeza y por una vez, Wout van Aert tenía el destino. Lo vamos a comentar absolutamente todito de esta París-Roubaix. Lo vamos a analizar, evidentemente, con voces autorizadas. Nos vamos a entretener a analizar todos los detalles. Pero antes de nada, os quiero recordar dos cosas. Que este podcast no sería posible sin Escapa, sin Mega Raw Bar, que por cierto hay sección, evidentemente, después de suplementación y nutrición deportiva, y con los amigos de Totemi, que estamos sorteando entre todos los participantes en la misión de Escapa unas magníficas gafas Oakley, que las vamos a utilizar, el que gane, sin duda, para ir en bici, son una auténtica pasada, y os animo a entrar en la app y hacer ese reto. Y después,
Lo digo siempre, pero hoy más que nunca. Ayer se batió el récord de interacciones durante una carrera, una jornada, una etapa, llamadle como queráis, de la historia del grupo de Telegram de Escapa. Fue increíble. Desde las 10 de la mañana hasta, bueno, bien entradas las 8, se batió el récord en una sola jornada de vosotros. Agradecido a vosotros, a la familia que se ha formado en el grupo de Telegram y que estuvisteis participando masivamente y con los nervios a flor de piel. La verdad es que fue muy emocionante cómo todos en comunidad vivimos en el grupo esa jornada y cómo reconocíamos todos que estábamos nerviosos, que incluso teníamos hasta ansiedad, ¿no?, por ver quién ganaba en ese sprint final. Bueno, la verdad es que nos lo pasamos muy bien y este deporte es una auténtica maravilla. Esta temporada lo he dicho poco, pero ya toca decirlo. ¡Viva el ciclismo! Empezamos. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, y Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Totemi es la mejor aliada para vosotros, los ciclistas. Para mí también, conscientes de que este deporte nuestro no es barato, precisamente. Han creado una combinación de app, tienda imbatible. Todas tus actividades en Strava o Garmin te dan Temis, su moneda virtual. Luego vas a la tienda y los canjeas por descuentos de hasta el 100%. Mola, ¿no? Bueno, yo estoy enamorado, la verdad. Además, si eres de los que entrena muchísimo, como yo, y muchos de vosotros entrenáis mucho, que sabemos que estáis todo el día ahí dándole, te recomendamos su versión premium. Por 3 euros al mes te llevas el doble de Temis. Puedes ahorrar más de 700 euros al año. Y para empezar bien la colaboración, sorteazo de los grandes. Si haces la misión Podcast Escapa en Totemi, tenéis que entrar ahí, la buscáis, misión Podcast Escapa en Totemi, antes del 15 de mayo, puedes llevarte unas gafas Oakley BXTR. Son espectaculares. Y atención, porque solo tenéis que hacer esa misión dentro de Totemi Podcast Escapa. Gafas Oakley BXTR. A mí me encantan. Cuantas más veces hagáis la misión, más opciones tenéis de llevaros estas gafas espectaculares. Pues ya lo sabes, Totemi, con 2 Es. Con Totemi, tu esfuerzo tiene recompensa. Esta semana, ¿en ascenso y en descenso? Bueno, pues el ascenso tiene que ser para Tadej Pogačar, clarísimamente, porque luchó pese a ese pinchazo, pese a incluso algún caos que había habido en el equipo a la hora, ¿no?, de reincorporarlo, y luchó y demostró que pese a que el físico a priori dice que pruebas como Tour de Flandes o París-Roubaix no se adecúan a sus características, o vamos a hablar mejor en pasados, no se adecuaban a sus características, esta bestia parda lleva participando en París-Roubaix 2 años y acabando segundo tras 2 especialistas como Van der Poel y como Wout van Aert. Eso nos hace ver que igual que acabó dominando y derrotando a sus rivales en Milán-San Remo, es muy posible que Tadej Pogačar tarde o temprano acabe llevándose también París-Roubaix. Y aunque yo deseaba que lo consiguiera y todos estábamos pendientes sobre si la bestia parda de Tadej Pogačar iba a conseguir ganar este monumento, el último, el que le falta por hacer la corona, el póker perfecto de monumentos, creo que para el ciclismo es una buena noticia que no lo haya hecho, porque mientras Tadej Pogačar tenga motivación y obsesiones, y disfrute con sus obsesiones, como ha sido Milán-San Remo, lo fue Tour de Flandes y ahora París-Roubaix, todos salimos ganando. El año que viene vamos a volver a estar todos pendientes de que Tadej Pogačar pueda o no conseguir finalmente ese monumento que le falta. Ahora, a mirar a la Lieja, que la tenemos ya a tocar a final de mes, su próximo objetivo. Después va a venir Tour de Romandía, Tour de Suiza, Tour de Francia, Lombardía, Mundial. Bueno, lo de Pogačar evidentemente es gloria. Y además, para mí, y acabo con Pogačar, muy importante, Pogačar sabe ganar, pero más importante, cuando le derrotan, sabe perder. Y no siempre todos los grandes deportistas lo saben hacer. Y Tadej Pogačar siempre sabe perder. Ayer lo volvió a demostrar. Vamos a salir de París-Roubaix para el descenso, porque la verdad es que hay que decirlo. Y es una pena, pero lo vamos a hacer con mucho cariño, porque ya sabéis que esta semana Pello Bilbao en la Itzulia, en su casa, en la Vuelta al País Vasco, anunciaba
confirmaba que a final de temporada se retira del ciclismo profesional a sus 36 años después de una carrera espectacular, con victoria en el Tour de Francia y muchos más éxitos en diferentes equipos, especialmente su etapa final en el Bahrein, donde es muy querido, un ciclista que realmente los que lo hemos podido tratar podemos decir que se retira un ciclista impresionante, uno de los mejores de los últimos tiempos en el ciclismo español, pero sobre todo una persona espectacular, un tipo estupendo que se hace querer a los 5 minutos de conocerlo y que realmente es la humildad personificada. Yo creo que el ciclismo no se debe de alejar de Pello, ni Pello se debe de alejar del ciclismo, porque tiene muchísimo que aportar a muchos jóvenes ciclistas y estoy convencido que seguirá de alguna manera vinculado, no sé si al equipo o a otras estructuras, pero bueno, esta generación que poco a poco se va apagando también porque los años van pasando para todos. Esta semana da el hachazo. Y el hachazo lo ha dado el que viene, porque hoy también estamos evidentemente muy condicionados por París-Roubaix, pero debemos de hablar de Pol Seixas, que ha hecho una Itzulia espectacular, la que acabó el sábado con una victoria en la general dominante, no se puede decir de otra manera, con 2 minutos 30 de ventaja sobre Florian Lipovic, el segundo en la clasificación general, y con exhibiciones impresionantes para un chaval de 19 años que además lo mejor que tiene es que ataca de lejos, no tiene miedo a explotar, vive el ciclismo seguramente ya en esta generación, ¿no? Nacidos en el 2006, ya condicionados por la manera de correr de los Tadej Pogačar, Van der Poel y compañía, y este es el mejor regalo que nos puede hacer el ciclismo para el futuro. Impresionante la Itzulia que ha hecho Pol Seixas, demostrando que es seguramente el elegido a combatir en el cara a cara ante Tadej Pogačar en las próximas ediciones, y seguramente vamos a poder ver en esta época tan bonita ya de enfrentamientos de rivales de primerísimo nivel, ¿no? Como Van der Poel, Pogačar, Van Aert, etcétera, vamos a poder ver una transición entre Pogačar y una bestia como lo que apunta Pol Seixas. Está todo aún por demostrar, sí, es verdad, pero primera victoria ya de una general World Tour como es esta Itzulia en la Vuelta al País Vasco. Insisto, lo más importante, las sensaciones. El último día incluso pegó un ataque de lejos a 50 de meta que si le llega a salir bien, vamos, estaríamos hablando de una de las exhibiciones de la temporada sin lugar a dudas. No le salió bien, lo cazaron desde atrás, seguramente eso lo tiene que medir mejor, el coche lo tiene que frenar, pero bueno, ya es una buena señal para el espectáculo que no lo puedan frenar y que realmente Pol Seixas vaya a este ritmo. Próximo objetivo para Seixas, la Flecha Valona, el día 22. Esto es ya, queda muy poquito. La semana que viene, el próximo miércoles. Pero va a estar en la Lieja. Va a estar en la Lieja, ante Remco, ante Tadej Pogačar y ante el resto de rivales. Vamos a ver a qué nivel está y hasta dónde puede llegar Seixas, que recordemos ya estuvo muy cerca en Strade Bianche. Realmente es un ciclista impresionante y un regalo para este deporte. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló, y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado, más de 1000 bicicletas en stock. Un mundo de bicicletas en Escapa. Si tu marca vive el ciclismo, este es tu sitio. En Escapa Podcast conectamos cada semana con miles de ciclistas reales, apasionados y activos. Carreras, tiendas, nutrición, tecnología, destinos. Tu proyecto puede formar parte de esta comunidad. ¿Hablamos? Escríbenos a info@abcast.com. Repito, info@abbcast.com y pedalea con nosotros. Globero, amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast.
Bueno, pues vamos a repasar noticias en este bloque, como siempre es habitual aquí en el podcast, con los amigos de Megarau Bar, la mejor marca de suplementación deportiva para ciclistas. Tenéis el link en la bio del episodio. Ya sabéis, la que mejor se digiere, y eso cuando vamos en bici no es poca cosa, ¿eh? Ir con una marca de suplementación que se digiera bien, pues es muy importante, porque realmente no es fácil de encontrar. Bueno, vamos a repasar resultados con esa victoria de Wout van Aert ayer. Llegando con Tadej Pogačar, Jasper Stuyven de Soudal acababa tercero. Se avanzaba justo en la entrada del velódromo y se iba por delante del grupo que venía ya por detrás. Buen resultado para Stuyven, sin duda, un gran resultado en este año ya en Soudal, después de haber dejado el Lidl Trek. Y realmente pues puede estar el hombre francamente contento en esta París-Roubaix a sus 33 años. Se ha hablado poco de él. Mathieu van der Poel acababa cuarto, ganando el sprint ante Christophe Laporte. Ahora hablaremos de Laporte, porque creo que es otro de los grandes nombres de esta París-Roubaix de ayer. Mick Van Dijk, Mats Pedersen por detrás en ese grupito, y justo a 20 segundos de Van Aert llegaba Vingegaard, Nils Politt llegaba noveno a 2.36 con Mac Teunissen, y bueno, por detrás pues un grupo de hombres hasta llegar a la 24ª posición con Iván García Cortina a 7.29. La verdad es que un pinchazo, un problema mecánico le apartó cuando iba en el grupo bueno, pero realmente no tuvo suerte, ¿eh? En ese sentido, el bueno de García Cortina. Otros españoles como Jan Bernichea de Movistar acabó a 9.18 en la posición 63. Bueno, nombres importantes que realmente, bueno, yo creo que García Cortina hizo una buena actuación. Me parece que se pueden estar contentos en Movistar. El mejor sub-23, por ir teniendo controlados también a los chavales jóvenes, Mathis Grisel del Lotto, de 20 años, acabó en la posición 33, si no me equivoco, y bueno, pues también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Van Aert, ganador, no podemos dejar de pensar yo pienso en la caída del Tour en el 19, pienso en el COVID, de cómo le afectó, ¿os acordáis? O la caída en el Carrefour del Abre, como iba ayer, ¿no? Y fue decisivo en el 23. La caída en la Vuelta 24, ¿os acordáis de aquella caída terrible? Bueno, aquel golpe en la rodilla, ¿no? Que no sabía incluso si iba a volver al mismo nivel. La mala suerte durante tanto tiempo en a través de Flandes, incluso este año. Tantos segundos puestos cuando iba a ganar. No sé, es que ha tenido tantas Van Aert. Eso nos hacía seguramente pensar, ¿no? Mientras se acercaba ese sprint final, algo le va a pasar, ¿no? Yo creo que muchos pensamos en eso. El palmarés es bueno, de Wout van Aert, por eso es muy bueno, tiene una París-Roubaix, tiene una Milán-San Remo, por lo tanto son 2 monumentos, poca broma. Tiene 10 etapas en el Tour de Francia, 3 etapas de la Vuelta Ciclista a España, etapa del Giro de Italia, 2 E3 Saxo Classic, la Jante, la Strade Bianche, la Omloop, la Amstel Gold Race, la Bretaña Clásica, la Kurne-Bruselas-Kurne, 2 Tours de Gran Bretaña más 5 etapas del Criterium Dauphiné, 2 etapas de Tirreno Adriático, 1 etapa en la París-Niza, 3 nacionales contrarreloj de Bélgica, el nacional en ruta de Bélgica, el maillot verde del Tour de Francia, el Tour de Dinamarca más 1 etapa, una etapa en Volta Algarve, y no acabaríamos nunca. Por lo tanto, ojo, porque el palmarés de Wout van Aert es mucho mejor del que seguramente marcan las sensaciones de las carreras que hemos podido tener, ¿no?, en los últimos años por sus desgracias. Que es verdad, a la vez, que quizá hubiera merecido más, ¿no? Eso también es cierto. El femenino se lo llevó Francesca Koch del FDG United por delante de Marianne Vos en un final apretado entre las dos. A 6 segundos llegó Ferran Prevot, se llevaba la París-Roubaix femenina. Bueno, la edición 2026 es la más rápida de la historia de París-Roubaix. Dejad vuestros comentarios, Yo creo que esta es la mejor edición de París-Roubaix. Alguna de Tom Bonen, quizá. Lo vamos a debatir en la tertulia. Pero de la era moderna, vamos, está en el top 3 seguro, ¿no? Pasó de todo en la carrera, muchos pinchazos. Fijaos que, hombre, yo creo que los fabricantes de neumáticos muy contentos no deben de estar después de tanto pinchazo ayer en París-Roubaix. En París-Roubaix siempre hay averías mecánicas, siempre hay pinchazos, pero si de algo se había hablado en la previa de la París-Roubaix de este año es que había todo tipo de sistemas espectaculares antipinchazo, que incluso iban a ir más rápido y mejor después de un primer pinchazo. Bueno, el Lidl Trek le habían aprobado también un nuevo sistema espectacular. Bueno, pues
la carrera yo creo que pone a cada uno en su sitio y me encanta que por encima de la tecnología, que me encanta la tecnología, ya sabéis que soy un loco de esto y que estoy siempre atento a todas las innovaciones, pero por encima de eso me gusta que la mística de París-Roubaix domine y gane, ¿no?, a todos estos debates técnicos, ¿no?, que podemos tener en la previa de París-Roubaix, que como os decía fue la más rápida de la historia. Registró Van Aert un promedio de 48,9 kilómetros por hora en 258,3 kilómetros de carrera en 30 sectores de pavé. El récord anterior databa de 2024 con aquella victoria de Mathieu van der Poel a 47,8 kilómetros por hora. Por lo tanto, más rápidos Van Aert y Pogačar. Es que, bueno, ya no me sorprende porque realmente se está batiendo el récord de prácticamente todas las carreras. Declaraciones importantes de Van der Poel, por ejemplo, diciendo, para empezar cuando le preguntaban, que por cierto también muy deportivo, abrazando a Van Aert solo llegar, rivales, yo creo que ya compañeros y buenos amigos desde pequeños, su historia se explica conjuntamente y qué bonito es ver, ¿no? Como Van der Poel, ganador 3 veces de París-Roubaix, llegaba y felicitaba al bueno de Van Aert. Decía Van der Poel que perdió en el Arenberg con su doble pinchazo, caída, que tuvo problemas ahí es donde perdió la prueba. Dice que pinchó 2 veces, que fue muy desafortunado, que no sabe cómo pinchó, pero que pincha todo el mundo y que a ellos les pasó lo mismo, que no tenían planes de quitarle la bicicleta a Philipsen, como se vio en ese momento, que se la dio porque creía que no se sentía bien por lo que estaba viendo, que intentó salir de Arenberg, pero que era imposible, que Del Grosso le dio la rueda de su bicicleta, pero que también pinchó. Bueno, fue un momento de caos de Alpecin, que es verdad que, y esto hay que comentarlo, quizá cuando Pogačar pincha anteriormente de Arenberg, de hecho Pogačar entra en el bosque de Arenberg 2-3 kilómetros antes de la entrada, por lo tanto en un momento clave después de su pinchazo. Es verdad que ahí quizá faltó un poco de instinto asesino por parte de los rivales de Pogačar. Es verdad también que hay otra manera de verlo, que muchos no estaréis de acuerdo. Yo no digo que yo me incline por ese punto de vista, entended lo que digo, pero hay otra manera de verlo, que es que, bueno, antes de la explosión definitiva de la carrera, ¿no?, que es esa entrada al bosque, pues bueno, se respeta o se respetó a Pogačar y que todos los rivales o los principales favoritos lucharan de tú a tú. Alpecin hizo un intento, un amago de tirar con Del Grosso, con Philipsen, Van der Poel, pero no acabaron de tener decisión y Pogačar entró, pese al caos de UAE, pese al coche de UAE por detrás, que vamos, río porque fue, yo creo, bastante temerario a la hora de pasar, ¿no?, a darle la bicicleta a Pogačar. Momento de caos, no los culpo, pero que son momentos de mucha tensión y París-Roubaix es esto. O sea, no, cada año, si os fijáis, siempre hablamos de una polémica, de un coche que pasa, de tal, porque pasa siempre, ¿no? Quizá faltó instinto asesino de Alpecin, no lo sabemos. UAE o Pogačar quizá, o el grupo que se formó después de los pinchazos de Van der Poel, quizá sí que tuvo más instinto, más colaboración, ¿no?, entre todos los favoritos que se pusieron delante para que Van der Poel, que casi entra, no entrara. Ahora hablaremos de Laporte, que para mí fue clave en ese sentido. Pero bueno, ahí están esas declaraciones de Van der Poel y Laporte para mí fue vital. ¿Por qué? Porque acompañó a Van Aert muy bien en toda la carrera. Estuvo tirando de él en muchos momentos. Lo supo esperar en el momento del pinchazo de Van Aert, en un momento donde Visma además reacciona muy bien a diferencia de otros equipos. Hay que decirlo, Visma no había ganado, no como equipo Visma, sino la estructura, el Rabobank, etcétera, Jumbo, nada. Belkin nunca había ganado París-Roubaix. Qué raro, ¿verdad? Una estructura que lleva tantos años en el ciclismo y que nunca había ganado París-Roubaix. A mí se me hacía extraño. Pues bueno, ayer el equipo corrió de maravilla. No solamente es una victoria de Van Aert, sino que el Visma hizo una gran carrera. Y Laporte, fantástico. Porque además, una vez Van Aert se mueve por delante con Pogačar, él hace de secante detrás para que Van der Poel, una vez llega con ellos, no se vaya por delante, hace movimientos de secante, como digo, y entiende su rol a la perfección. Una vez más se demuestra que el ciclismo es un deporte de equipo, por mucho que mucha gente se niegue a verlo. Y Van Aert, tener a Laporte detrás, le permitió no relevar a Pogačar, que iba por delante obsesionado, tirando y desgastándose para que Van der Poel no entrara. Por lo tanto, fue una victoria muy potente. La importancia de tener la doble baza en este tipo de pruebas, ¿no? Es auténticamente definitorio. Y ayer lo volvió a ser. Muy bien Laporte. La verdad es que hay que destacarlo. Más declaraciones. Mats Pedersen, que yo creo que desde donde viene Pedersen, después de la caída en Mallorca, etcétera,
creo que puede estar contento con la primavera que está haciendo. Pero bueno, él decía que venía a ganar y que lograr un gran resultado y que no lo hizo y que por lo tanto estaba muy decepcionado. Es lo que dijo Mats Pedersen en línea de meta y hay que respetarlo porque es un ganador, ¿no? Pogačar decía, en el velódromo tenía las piernas como espaguetis. Literalmente decía Tadej Pogačar. Dice, la suerte no estuvo hoy de mi lado, admitía. Tuve 3 pinchazos, 3 cambios de bici. Sin duda no fue lo ideal. Tuve un equipo fuerte que me ayudó a recuperarme justo antes de Arenberg, pero estaba agotado, reconocía Pogačar. No tenía ya mucha energía en el final en las piernas como para tener una oportunidad real de ganar a Wout van Aert, que lo dio todo en el sprint, explicaba, pero que bueno, que es un grandísimo ciclista. Y ojo, al final ganó en los Campos Elíseos, recordaba Pogačar sobre Van Aert, así que es difícil, muy difícil vencerle. Y es verdad, en los 2 últimos cara a cara más directos que han tenido los dos, Van Aert le ha derrotado. Con ese ataque en Montmartre, ¿no? Y después con este ataque en París-Roubaix. Poca broma, tiene un mérito enorme derrotar al bueno de Tadej Pogačar, que es evidente que va a volver. Que ayer no quería hablar mucho de si va a volver o no va a volver, pero es evidente que va a volver. Yo creo que no hay ningún tipo de duda al respecto y que lo va a volver a intentar porque está en su filosofía. El momento más tenso y seguramente más decisivo fue ese pinchazo en el Arenberg de Van der Poel, como hemos dicho antes, con Philipsen parando. Yo no sé si esa fue la mejor estrategia porque Philipsen ha demostrado que puede ser muy importante en París-Roubaix y puede disputar la victoria. Yo creo que Philipsen ahí, entiendo, ¿no? Que se puso nervioso, pero tuvieron un problema, bueno, de todo tipo, ¿no? Yo pensaba, muchos me habéis dicho lo contrario, que, bueno, básicamente no, en la bici de Philipsen a Van der Poel no le entraban las calas. Se ve que llevan calas diferentes o llevaban calas diferentes y que por eso no podían entrar. A mí eso me sorprendió, la verdad. Yo pensaba que simplemente las calas de Van der Poel estaban embarradas, porque además se había dedicado a ir por el barro durante mucho tiempo y que quizá le pasaba eso, no sé. Al final Del Grosso después le cambió la rueda delantera de la bici, que es la que había pinchado. La verdad es que Del Grosso fue muy rápido, pero es que después Van der Poel volvió a pinchar. Fue un momento de caos absoluto, de eso yo creo que no hay la menor duda al respecto, y que fue el momento decisivo de la carrera. Antes de todo ello, después seguiremos hablando, evidentemente, de París-Roubaix. Antes de todo ello, París-Roubaix es tan importante y el mundo del ciclismo vive un momento tan importante actualmente que hasta LeBron James, una de las estrellas de los últimos años, uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA, hizo un vídeo animando a Van der Poel a ganar la 4ª París-Roubaix consecutiva. Claro, hay que poner en contexto un poco lo que significa que una persona como LeBron James haga un vídeo y lo cuelgue en sus redes sociales, ¿no? Hablando de París-Roubaix, y yo creo que habla del buen momento y de cómo esta rivalidad entre todos los grandes ciclistas del momento está llegando a cotas inimaginables, ¿no? LeBron James tiene 135 millones de seguidores en Instagram. El Tour de Francia, para ponerlo en contexto, tiene 2,3 millones de seguidores. Es que Pogačar, que es el mejor ciclista, tiene 2,7 millones de seguidores en redes sociales. Por lo tanto, este vídeo creo que le da a París-Roubaix al ciclismo una exposición brutal. Y es una gran noticia para nuestro deporte. Yo, la verdad es que me alegré muchísimo. Antes de todo ello, la UCI prohibió. No le gusta prohibir a la UCI, ¿eh? La UCI prohibió a Visma este uso del sistema Grava, se llama así, que les daba una ventaja significativa en la París-Roubaix. Incluso hay algunas declaraciones en la previa de la carrera del ganador, ¿no? De Wout van Aert, lamentando, diciendo que era una pena que no se les permitiera correr con este sistema porque tenían grandes esperanzas en el propio sistema y que creían que les iba a ir francamente muy bien. Bueno, finalmente no fue así. Y tampoco lo necesitaron, visto lo visto. Bueno, después vamos a seguir hablando de París-Roubaix, por supuesto, porque hay que hablar de París-Roubaix, pero antes vamos a hablar un poquito de la Itzulia, ¿no? Con esa victoria de Paul Seixas, dominante, como he dicho antes, Paul Seixas, asombrosamente dominante. O sea, yo creo que ha sido espectacular, hay que decirlo así, lo que ha hecho el francés, porque tenía rivales de nivel como Ayuso, como Del Toro, que es verdad que los dos se retiraron, ahora hablaremos de ellos, con problemas importantes, especialmente para Del Toro de cara a las Ardenas, pero Lipovic, estamos hablando de un podium del Tour de Francia, es un grandísimo ciclista. Quizá Red Bull no ha corrido de la mejor manera esta Itzulia en algún momento teniendo la doble baza de Roglic, especialmente hablo de la etapa del viernes. Sé que muchos pensáis que
se demostró que Roglic no tenía piernas por cómo actuó el sábado en una etapa de perros, ¿no? Con mucha lluvia, frío y una de las etapas seguramente más duras de toda la temporada, la que vivimos el sábado en la Itzulia. Pero es que no os puedo dar la razón a los que pensáis eso, porque yo, sinceramente, algunos me lo habéis dicho por Twitter, ¿no? Por X, pero es que yo creo que Roglic, que tiene la cabeza donde la tiene, que se da la Vuelta Ciclista a España a sus 37 años, dijo, con este día de perros va a tirar tu tía Rita, se va a meter en esta etapa y no es lo mejor, pero bueno, yo creo que Red Bull tiene que hacer una reflexión sobre cómo corre, cómo compite como equipo, porque en la Volta en algún tramo ya se les vio un poco de caos sobre la doble baza y creo que de cara al Tour no pueden llegar con ese desorden, ¿no? Y esto, bueno, es una cuestión de que hay buenos directores, como he leído por ahí, y después hay directores, ¿no? Y entonces hay que... es muy fácil decirlo desde aquí, yo soy consciente y no tengo nada en contra, evidentemente, de los directores de Red Bull, pero sí que es verdad, es cierto que al fin y al cabo, ¿no? Pues hay que saber, ¿no? Disputar las dobles bazas. Seguramente tampoco hubieran doblegado a Paul Seixas, esto es una realidad, pero bueno, por lo menos hay que hacerlo con una estrategia adecuada, ¿no? Bueno, Lipovic acabó segundo, Johannesson acabó tercero con una remontada el último día de 8 puestos. Una muy buena, ¿veis? Cómo corrió 1X al final, filtrando a Johannesson por delante. Y Johnny Izaguirre se retira a final de temporada, pero un cuarto lugar con el ciclismo actual a 3.50 de Paul Seixas me parece que es un grandísimo resultado para Johnny Izaguirre en casa. Clement Champosin acababa quinto, Pello Bilbao sexto, también se retira y un gran lugar. Javier Romo, séptimo. Gran actuación de Romo, ¿eh? La verdad es que está creciendo mucho Javier Romo. De hecho, la quinta etapa, en la que acaba en Eibar, Romo acaba tercero, perdiendo un minuto ante Seixas y Lipovic, pero porque hace el afilador en la subida con Lipovic. Si no hubiera llegado con ellos, Javier Romo está mejorando mucho. De hecho, Movistar le está dando puntos muy, muy buenos. Es un ciclista que ya sabéis que viene del triatlón, que tiene ya 27 años, que lo entrevistamos aquí cuando estaba en el Astana y que realmente lo está haciendo muy bien, hay que decirlo así. Ya el año pasado en la Vuelta y en diferentes... en el tramo final de la temporada se le vio en crecimiento y la verdad es que ha hecho una gran Itzulia. Y hay que reconocerlo como tal. Como digo, en la etapa quinta fue importante e incluso en la última etapa se adelantó viendo también los movimientos. El octavo lugar fue para Igor Arrieta, que también es un gran puesto, un top 10 para él con UAE. Badoan de EF acababa noveno y Kevin Bakeland acababa décimo. La verdad es que yo esperaba un poquito más de Kevin Bakeland de cara a la general. Después, es verdad que el último día se le atravesó bastante y salió del top 10, pero Kianuk de Brooks sigue en una línea interesante. 12º, buena actuación, dejándose ver. Yo creo que los días importantes, por ejemplo, el día de Cuevas de Menduquilo acabó cuarto en la segunda etapa. El día de Eibar acabó 11º, siendo ambicioso, en la línea ascendente que le estamos viendo. Yo insisto que puede estar contento Movistar con este fichaje. Después, muy bien Markel Beloki, al que casi tiran, ahora hablaremos de ello desde un coche del Lidl Trek, pero también Markel Beloki a un nivel muy alto, segundo en la clasificación de jóvenes, por supuesto, por detrás de Paul Seixas, mientras esta bestia va a ser difícil, pero muy regular en toda la carrera, que le ha permitido estar cerca del top 10. Son nombres importantes, porque... Ostras, por ejemplo, Matías Esquelmós pues acababa 14º. Pues hombre, pues ¿qué quieres que os diga? Desde la baja de Juan Ayuso, pues la carrera no estuvo especialmente fino, ¿no? Roglic acabó 16º en la general después de ese día donde levantó el pie, bajo mi punto de vista. Richitelo, gran Richitelo, ayudando allá a Seixas, gran el de Caldón, como equipo, haciendo una buena carrera, acabó 17º. Bueno, creo que son detallitos, ¿no? Que hay que tener en cuenta. La clasificación por puntos a Seixas, la clasificación de la montaña Seixas, el mejor joven Seixas, por delante de Beloki y de Adrià Paricas, acababa tercero, y el mejor equipo Movistar. Y creo que a Movistar esto también le va a ir muy bien en ese sentido, porque va a afianzarle y van a estar contentos. Seixas decía en la línea, el día final, ¿no? Decía, sé que puedo competir con los mejores del mundo, no digo que soy el mejor o que estoy entre los 3 mejores, pero sé que puedo jugar un poco con ellos y correr delante con ambiciones. Por lo tanto, discurso humilde pero ambicioso. Un poco lo que refleja encima de la bicicleta Paul Seixas y que nos está demostrando a todos, ¿no? Bajas importantes. A ver,
Tema del Toro, que se cayó en la segunda etapa, segunda, ¿no? Creo que fue, hablo de memoria, y fue una auténtica pena, una auténtica lástima. No parece que tuviera nada grave, muy importante más allá del golpe, pero el hombre ha quedado dolorido seguro. Es verdad que en la crono Seixas había arrasado. También es verdad que Del Toro ha venido compitiendo a un nivel que aquí nos hemos preguntado, ¿no? Si estuviera en otro equipo, si pudiera ser el hombre que podía llegar a competir o no en algún momento con Pogačar. También es cierto que ha bajado el nivel en las últimas carreras y que, bueno, pues la suerte tampoco ha estado a su lado, ¿no? Yo creo que se pierde Ardenas. De hecho, la Gazzetta dello Sport lo afirmaba el pasado sábado rotundamente. Decía que no iba a estar, que el UAE lo confirmaba, que no iba a estar en las Ardenas, y es una pena, ¿no? Porque era uno de los favoritos y yo creo que iba a tener espacio competitivo dentro del equipo en todas esas carreras que Pogačar no fuera a competir al 100%, ¿no? Esta una, y después el tema de Ayuso. A ver, vamos a poner en contexto un poco el tema de Ayuso, porque yo sigo notando que hay una animadversión con este chico que no me parece ni medio normal, sinceramente. O sea, Ayuso estaba al principio de temporada luchando con Del Toro y con Seixas, y a Seixas derrotándole, ¿vale? Entonces, esto uno. O sea, que Ayuso volaba en su inicio en el Lidl Trek es una evidencia. Que Ayuso tiene una caída en París-Niza cuando tenía que luchar ante Vingegaard, difícil, todos lo sabíamos que estuviera a ese nivel, pero que parecía que podía estar más cerca que cualquiera de los rivales de los que estuvieron, ¿no? ante Vingegaard en París-Niza. Yo creo que esto es una realidad, pero esa caída le condiciona la preparación de Itzulia. En Itzulia parece que llega justo y que además tiene un problema estomacal y se retira. Ya llega una etapa incluso que va directo al autobús, ¿no? Autocar del equipo, donde va directo al lavabo, tiene problemas estomacales, y ya en la etapa importante de Itzulia, la primera importante, se le ve que no está, pierde rápidamente comba respecto a los favoritos cuando Seixas se mueve, y es que el Mose pasa a ser un poco el hombre del equipo. Y a partir de aquí, críticas de todo tipo, que es que el Mose había tirado por delante porque no quería ayudar a Ayuso, que nadie en el equipo ya quería ayudar a Ayuso porque ya cae mal, que es un bluff. Entendamos que este deporte es muy duro, que Juan Ayuso ha tenido errores, y lo hemos dicho aquí, y aquí no nos casamos con nadie, ya lo sabéis, pero que si Juan Ayuso se cae en la París-Niza, llega justo a una carrera y tiene un virus y está mal, pues no va a rendir, como cualquier ser humano. ¿Que es cierto que Ayuso es inconsistente en su rendimiento o en dar ese paso final al frente en su carrera deportiva que le permita estar arriba o complementar o completar todo aquello que prometía en un primer momento? Podemos debatirlo, podemos estar de acuerdo con ello, y para eso ha fichado por Lidl Trek, y Lidl Trek apuesta 100% por él, sobre todo de cara al Tour de Francia. Vamos a ver qué acaba pasando. En esa línea, su compañero Julien Bernard dijo en Eurosport: estoy harto de leer este tipo de cosas con Juan Ayuso. Hace 2 días que están tratando de ayudarnos como pueden. Pues que el Mose quien tomó la radio hoy para decirle que no fuerce su cuerpo a Juan Ayuso y que piense en las Ardenas. No inventen historias donde no las hay, ¿no? Sobre el mal rollo, ¿no? Un poquito, pues bueno, ahí está el tema. Protagonista, Ayuso, de una manera o de otra. Quiera o no quiera, protagonista, sin duda. Bueno, carreras de esta semana. La cosa baja un pelín. Vamos a respirar, esta semana. Porque llevamos unas semanas de una intensidad auténticamente frenética, ¿no? Entre la Volta, Tour de Flandes, París-Roubaix, Itzulia, etcétera. Bueno, centrándonos en O Gran Camino, que está muy bien, que ha cambiado de fechas en el calendario y que tiene 5 etapas apasionantes para empezar una crono en Torre de Hércules, y que va a ser protagonista de esta vuelta por tierras gallegas, con un buen cartel, con Adam Yates, sí, quizá como el gran favorito, pero vamos a ver, ¿no? Iván Romeo, entre él y Romeo, vamos a ver quién se lleva la prueba. Van a haber más nombres: Carlos Canal, Oliveira, Castrillo, Pinarello, Grat, Fórmulo, Wenzel, Sosa. Bueno, vamos a disfrutar de la prueba y lo analizamos la semana que viene, y después
bueno, entre las pruebas más importantes está la Amstel, ¿no? Empiezan las Ardenas, se acabó ya Flandes y nos vamos a Ardenas con un buen cartel para la Amstel. A la espera de confirmación, ¿no? De si está uno o no está el otro, etcétera, porque hay muchas dudas al respecto. Remco en principio está anunciado que va a estar. Pidcock no sé cómo va a estar, esa es la duda. Hay muchas dudas. En principio Scaroni, McNulty, Bakeland, que yo creo que tiene entre ceja y ceja la Amstel, Ciccone, Gregoire, Healy, Schmidt, Jorgensen, Esquelmos, Dorian Godón, Laporte, Alex Aramburu, que consiguió una gran victoria en la Itzulia de etapa, nunca decepciona, como siempre os digo. Julián Alaphilippe, ha acabado mal la Itzulia, veremos si está o no. Johnny Zaguirre va a estar por ahí, Narváez también, no sé, y Pello Bilbao, Velasco, Champuzan, Quan Simons, Axel Lorans, Tim Bellens, Van Wilder. Yo creo que va a haber en la Amstel una buena participación y no sé si alguno de los capos finalmente se decide por ir a la Amstel o no. No lo tengo claro, no sé si va a estar o no en la prueba. Me refiero a los Pogačar y compañía, alguno que en principio no lo tiene tan claro, no lo sé. O Van der Poel, ¿no? Que incluso va a estar por ahí, quizá, no lo sé. Me sorprendería que fuera así, la verdad. La disfrutaremos y la analizaremos. Por supuesto que nos va a dar muchas conclusiones. Bernal, que va a estar en el Giro de Italia, esta semana lo confirmaba. Algunos me preguntabais, oye, ¿qué pasa con Bernal y tal? Bueno, pues parecía que es un problema con su pasaporte, ¿no? Esta semana hacía unas declaraciones y decía, bueno, que fui a renovar el pasaporte y el sistema estaba caída, fue un poco por mi culpa porque lo dejé todo para el último momento y no he podido competir en carreras europeas. Sí, básicamente es lo que le ha pasado al bueno de Bernal, que va a volver, o lo vamos a volver a ver en breve. Volvemos al Decathlon con Paul Seixas. Información de Google Fleets de esta misma semana explicando que Decathlon, el equipo, va a cambiar su nacionalidad a Suiza para no pagar las altas contribuciones a la seguridad social en Francia, que el equipo debe pagar además de los salarios brutos. Es una noticia de esta semana. Veremos cómo casa eso con los rumores cada vez más intensos de que Seixas, pues evidentemente, pues tiene muchas ofertas encima de la mesa y que UAE apuesta muy fuerte. El último rumor de esta semana es que Paul Seixas estaba muy interesado en fichar por UAE y que quiere ir, que cree que hay espacio competitivo para él y Pogačar y que quiere aprender al lado de Tadej y Pogačar. No sé. En fin, y después había otra noticia que decía que Red Bull va a ir a por todas para llevarse a Paul Seixas. Se habla de Ineos, cada semana se habla de un nuevo equipo y sigue sin abrir negociaciones para renovar, eso es evidente, con el equipo. ¿Os acordáis de la polémica de la semana pasada en el Tour de Flandes con las barreras y los que entraron no pasaron? Y bueno, un tema que ha ido dando que hablar esta semana. Bueno, pues investigación en marcha por parte de la Fiscalía en Bélgica. Hasta 54 ciclistas están siendo investigados por saltarse el semáforo en rojo en ese paso a nivel durante el Tour de Flandes. El incidente ocurrió en Wijelen. Las luces ya estaban en rojo cuando parte del pelotón cruzó la vía. La Fiscalía belga lo considera una infracción muy grave, según las informaciones de los medios belgas, a nivel número 4. Y, a partir de aquí, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Podrían enfrentarse a sanciones importantes. Las autoridades lo dejan muy claro, es inaceptable, incluso en un contexto deportivo. Entre los implicados están Tadej Pogačar y Remco Evenepoel, mientras que otros como Van Aert, Van der Poel sí se detuvieron. A partir de aquí veremos si hay consecuencias deportivas. A priori no, a priori sería de la ley, básicamente. Y que, por lo tanto, pues esa decisión que se tiene que tomar en milisegundos, es cierto, y bajo la tensión de la carrera, pero todo apunta a que podrían haber multas importantes para los propios ciclistas y no sé si incluso, finalmente, esto ya lo desconozco a nivel de equipo, yo entiendo que no. Más informaciones de Mercato. Will Fleets explicaba que en el Soudal la próxima temporada no van a seguir Ethan Hayter, Shackman, Martin Srek, no lo digo como el personaje de la peli, Srek, ¿no? Martin Srek, Srek se tendría, ¿no? que decir del checo. Mikel Landa, que por cierto abandonó la Itzulia después de que el coche médico lo atropellase, por precaución abandonó, estaba bien, tranquilidad. La verdad es que fue, no sé, un poco surrealista lo que le pasó.
Casper Pedersen y Van Sevenen. Todos estos no van a seguir en Soudal Quick-Step, que parece que va a volver a un cambio general desde la salida de Remco Evenepoel y va a volver a ser un equipo de clásicas, da la sensación. Ojito también a un nombre importante, a Herzog, el alemán de Emil Herzog de Red Bull. Gran talento joven, que es verdad que en el equipo no ha tenido muchas oportunidades y que parece que podría interesar a Movistar de cara al próximo año. Veremos, porque hay varios equipos World Tour que están interesados. Es un joven ciclista muy interesante y que veremos si va a tener o no espacio en uno de estos equipos. ¿Y qué más? Bueno, dos noticias muy rápidas. Es que esto se hace larguísimo, ¿eh? Vamos aquí sacando información de todo tipo. Kian Bats ha sido suspendido durante 25 días por parte de la UCI tras golpear a Margin Mas durante la Sterban Zoule, un incidente ocurrido en plena carrera que provocó una respuesta disciplinaria inmediata, tanto de los comisarios como de su equipo. A poco más de 30 kilómetros para la meta en la clásica neerlandesa, el corredor del NSN se movió a la cabeza del pelotón antes de propinar un golpe al ciclista del Beat Cycling Club, Mas, y la escena fue, no sé si la habéis visto o no, pero fue surrealista. Básicamente le golpea en la cabeza, le da, no sé cómo decirlo, le da un golpe y me parece que es una sanción justa, solo faltaría, ¿no? Fue descalificado en el acto, multado con 200 francos suizos y penalizado con 25 puntos UCI, que duda cabe de que este tipo de acciones, no es la primera vez que lo vemos, no tienen cabida en el ciclismo actual, en la tensión de la carrera y, vamos, y le pega como un puñetazo en el casco, el otro medio no reacciona. Yo recuerdo aquel movimiento de Brambila, ¿no? Creo que fue en la Vuelta Ciclista a España hace unos años, que también se las tuvo con algún ciclista. Y después, ya que estamos con las sanciones de la UCI, esta ya me parece un poco más surrealista. Y es que la UCI, esta semana hemos conocido que ha enviado, quizá me acaben sancionando a mí, vete a saber, si empezamos así, una carta de cese y desistimiento en la amenaza con emprender acciones legales contra el youtuber, podcaster, por eso digo que quizá también van a ir contra nosotros, y figura en redes sociales en Bélgica, Benji Nessen. Nessen es un youtuber belga que copresenta el podcast La Terre Rouge Cycling, que alguna vez hemos comentado alguna noticia que habían dado, o nos habíamos hecho eco de alguna entrevista que habían hecho. Había colaborado en el pasado con varios equipos World Tour, como comunicador, haciendo el tema de redes, etcétera. Y bueno, pues parece que recibió una carta de cese de un representante de la UCI, mantenido en el anonimato, por comentarios innecesariamente ofensivos, decía la carta, y, según el escrito, varias ocurrencias de afirmaciones que deben considerarse injuriosas hacia nuestra organización y sus cargos electos. Ya. Bueno. La UCI no ha aportado ejemplos concretos de esos comentarios, eso está claro. Nessen lo ha compartido en redes sociales, lo compartió el otro día. La mayoría de gente le está apoyando y a mí me parece bastante sorprendente. Hasta lo que yo sé, no ha habido ningún comentario que salga fuera de lo que podríamos decir nosotros, por ejemplo, en cualquier episodio de Escapa Podcast. Y la UCI, que no deja de mear fuera de Tiesto, os lo voy a decir así. Una organización anticuada, una organización llevada por gente alejada de lo que es el mundo del ciclismo, que prohíbe mal y tarde en la mayoría de ocasiones y que tiene tanto aún a mejorar, y a partir de aquí pues esperamos la notificación. Más en Escapa, seguimos. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda, tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder. The Upcast. Disponible en las plataformas de podcasting. Abrimos ahora Combustible Ciclista by Mega Row Bar, la sección de Escapa Podcast dedicada a la nutrición y suplementación para rendir mejor sobre la bici con Paolo Tonarini. Seguimos en Escapa Podcast y, como siempre, como cada semana, aquí está la sección de nutrición y suplementación deportiva con Paolo Tonarini, especialista en nutrición deportiva de Mega Raw Bar, que muchos ya nos habéis dicho que habéis probado las barritas, los geles que os están gustando. Lo sabíamos. Es que no os traemos aquí cualquier cosa. Evidentemente es una marca diferente a nivel de suplementación, que realmente todo natural, y eso yo
creo que a nivel de digestión pues también le da un punto diferencial y celebro que estéis contentos también quien estéis probando los productos. Vamos a saludar a Paolo y vamos a analizar otro tema importante también esta semana aquí en Escapa. Paolo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. ¿Cómo ha ido la semana? ¿Bien? Sí, a tope. Aquí ahora estamos en la temporada alta aquí en Mallorca, entonces vamos bien liados. Muy bien, venga, vamos a intentar hoy en esta sección diferenciar cuándo tomar barritas, cuándo tomar geles, cuándo tomar carbohidratos, porque no es fácil diferenciarlo a veces, ¿no? Cuando estás encima de la bicicleta. A ver, para empezar, ¿recomiendas llevar siempre barritas, geles, carbohidratos encima o no siempre? ¿O cuándo una cosa u otra? Bueno, yo siempre, como regla básica, siempre digo... al principio las barritas, después los geles y en el mentre, durante los carbohidratos en el bidón. Vale. Y eso, bueno, eso es como decir, para estar tranquilo y para que el cuerpo vaya funcionando bien sin tener que sobrecargar la parte de digestión. Vale. ¿Recomiendas llevar algo de alimento puro, aparte de la suplementación? Esto es un debate muy extenso, ¿eh? Ojo a ver, porque esto yo creo que divide a la comunidad ciclista. ¿Llevo suplementos y ya está? O sea, suplementos me refiero a geles, barritas, estos carbohidratos de los que hablábamos la semana pasada, etcétera, está perfecto. O me llevo también un plátano, me llevo también, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Hay quien se hace incluso hasta esos pastelitos de arroz, etcétera, acompañar de la suplementación. ¿O esto ya lo vamos dejando en una historia del pasado, Paolo? No, absolutamente. Yo estoy súper de acuerdo en llevarse también algo diferente porque justo después de 4, 5, 6 horas que tú vas en bicicleta, tener algo diferente de la misma barrita o geles o carbohidratos. Y hay siempre que ver lo que uno se lleva, porque por ejemplo un plátano maduro de media talla son 25 gramos de carbohidratos, entonces ahí tienes que saber lo que estás comiendo, pero sí que se puede. Lo importante es siempre, como decir, estar con cuidado con el tema de la fibra, porque se sabe que a alta intensidad la fibra es la que causa a veces un poco de molestia, entonces a estar un poquito con cuidado. Todos los productos que nosotros hacemos, que son de origen, como decir, alimentos reales, pero estoy muy con cuidado en las formulaciones a tener bajo control la cantidad de fibra, porque muchas personas piensan que cuando tú comes algo natural, el problema es después la fibra en el producto natural. Y claro, nosotros lo hemos mirado mucho esto, pero también digo, se puede alternar con un pastelito de arroz. Me acuerdo, yo que parece mentira, pero yo nunca he comprado una barrita o un gel en mi vida, porque como que soy nutricionista e iba con mis cosas, yo me hacía mis propias barritas trituraba los dátiles con almendras, me hacía mis cositas. ¿Qué pasa? Que cuando tú te llevas, por ejemplo, higos secos enteros o un dátil entero con una nuez, por ejemplo, es muy importante saber que los tienes que masticar muy bien para que el cuerpo lo absorba rápidamente, porque si no, el problema es el efecto contrario, que tú te quedas con algo en el estómago que tienes que digerir y va a ser pesado. Claro. Y a veces la comida real, la comida natural, resulta pesada por este tema. Yo no lo recomiendo mucho, bajo mi experiencia personal, pero no me atrevo a recomendar, o sea, a decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero bajo mi experiencia personal no lo recomiendo mucho. Creo que la suplementación en ese sentido, como dice él, más de Mega Raw Bar, está muy medida para ello y pensada para ello, y con expertos como Paolo detrás, ¿no? Haciendo la formulación. Tiene un sentido en ese sentido. Bueno, vamos al tema geles, tema barritas, tema carbohidratos, porque hay gente que aún tiene dudas sobre esto y es normal, ¿eh? Yo a veces incluso también, bueno, diferencias entre barritas y geles, si lo quieres aclarar para si a estas alturas... No, bueno, sí, está bien, ¿no? Porque seguramente hay mucha gente que aún se pregunte qué diferencia hay, ¿no? Aunque es bastante obvio, pero entremos. ¿Qué diferencias hay entre barritas y geles, por ejemplo? Las dos fundamentales son el tiempo de reacción, de absorción en el cuerpo. Entonces, la barrita es más lenta, el gel es mucho más rápido. ¿Y qué pasa? Aquí es un tema de, por ejemplo, que me encuentro en un momento que necesito un chute rápido porque a los 15 minutos tengo un puerto
no me voy a comer una barrita, me voy a comer un gel, porque es lo que me puede ayudar a maximizar este tiempo para tener la energía para aguantar el tema del esfuerzo. Y entonces, principalmente la rapidez de absorción y la cantidad de carbohidratos y la calidad de carbohidratos que yo puedo ingerir. Porque, por ejemplo, hay geles como los que tenemos nosotros de la Pro Series, que son de maltodextrina, fructosa y agua de mar, que son 3 ingredientes así clavados, como te lo estoy diciendo. ¿Qué pasa? Si digieren súper bien, el chute muy rápido se nota y son 40 gramos de carbohidratos. Entonces, claro, ahí depende del esfuerzo físico y de lo que me está esperando. O sea, una ruta, como hablamos el otro día, para hablar, a lo mejor tiro de barritas. Claro. Ni me hace falta un gel. El gel de naranja, buenísimo, por cierto, a nivel de sabor, entra bien, muy suave, perfecto. Lo probé, Mega Raw Bar, ahí podéis entrar en megarawbar.com y los encontráis. Es muy fácil, además muy intuitiva la web, hay que decirlo también, Pablo. Esto también no lo hemos dicho nunca, no, pero es importante, es muy intuitiva, muy fácil, ¿no? Que tampoco no te pierdes entre una, ¿no? A nivel hay algunas webs que dices, ostras, para encontrar lo que necesito, ¿no? Es imposible. Claro, me hablabas de los geles de forma de reacción rápida. Digamos que las barritas se podría resumir, que es un poco la prevención previa, ¿no? Pautada. Si no has entrado en problemas sí. ¿no? La barrita es lo que toca, ¿no? Y más las de Mega Raw Bar, que están pensadas para ello y se digieren también. Sí, eso, digo, para mí las dos diferencias fundamentales son estas. Claro, los geles porque molestan, porque como que un carbohidrato rápido que el cuerpo absorbe en parte, porque claro, no sé si es un poquito más técnico eso, pero hay un ratio que se utiliza ahora, que es 1:0,8, que de todos los ratios, que era 2:1, 1:0,8, que han probado, es lo que de momento el más eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que en el gel o en la barrita la formulación está hecha con una parte de carbohidratos rápidos, que es glucosa fundamentalmente, por ejemplo, que viene del dátil, como lo de sirope de dátil, y una parte de fructosa. La fructosa es un azúcar que el hígado tiene que digerir. Entonces pasa un poco de tiempo entre cuando la tomo a cuando el cuerpo la utiliza. Mezclando estos dos en este ratio, yo tengo un chute de azúcar rápido que me entra directamente en el intestino y una parte que va el cuerpo absorbiendo. Y esto mantiene la energía constante. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo está acostumbrado a absorber 30, 40, 50 gramos de carbohidratos de golpe. Esto es lo que yo digo siempre, hay que entrenarlo. Claro. Hay que entrenarlo. Claro. Y siempre lo decimos, lo repetimos en la sección, entrenar el estómago, con la suplementación deportiva también y en los entrenamientos previos, sobre todo a las carreras o incluso hasta, ya no hace falta competir, porque hay gente que no compite, pero tiene entrenamientos de muchísimo nivel, ¿no? En su día a día. Oye, si vas a hacer una salida importante, vas a hacer una salida que va a necesitar de esta suplementación, entrena el estómago. Es muy importante. Vamos con consultas, si te parece. Que hay alguna interesante esta semana, las podéis enviar a consultasescapa@gmail.com con vuestro nombre y a partir de aquí también a través del grupo de Telegram. Siempre lo recordamos, el grupo de Telegram de Escapa, que os podéis adherir, está ahí toda la comunidad ciclista y podéis dejar ahí también vuestras consultas. Miguel deja una... Lo que pasa es que entiendo que no sé, habla de la quebrantahuesos, pero bueno, aún dice que cómo debería comer en carrera para no quedarse vacío en los últimos puertos. Si compensa eso de entrenar vacío o es más postureo que otra cosa. Lo de entrenar vacío, esto es un tema también que es un mundo, lo de entrenar vacío, Paolo. Esto también depende, porque por ejemplo, entrenar vacío, si uno tiene mucho motor, en el sentido que es un ciclista de muchos años y tiene que hacer algo especial, donde quiere perder un par de kilos, por ejemplo, ponerse en forma. ¿Qué pasa? Yo tengo gente, sabes que nosotros tenemos el agua de mar como electrolitos, que son años, que son 5 años ahora que basamos agua de mar. ¿Qué pasa? Yo tengo triatletas
que a veces entrenan en ayuna, en zona 2, para quema de grasa y van solo con electrolitos para mantener la hidratación alta, para perder un par de kilos, para ponerse un poco finos. Vale. ¿Y qué pasa? Que esto sí que se puede hacer, pero yo no soy muy partidario porque la quema, ¿cómo decir? Salir sin comer nada, el cuerpo va absorbiendo nutrientes de otra fuente. Claro. Y a veces son los músculos. Entonces, sí, y eso no, claro. Eso no va bien. Pero para un tema, como decía Miquel, de la quebranta hueso, yo antes de hacer una quebranta hueso, por ejemplo, me haría un par de días como si fueran una quebranta huesos e iría probando todo el tema de la suplementación, especialmente en las últimas horas. Entonces, aguantar, por ejemplo, las últimas 3 horas, empezar a ver de tomar como unos 90 gramos de carbohidratos a la hora. Vale. Y ver si el cuerpo lo absorbe bien. Que ese sería algo más lógico, ¿no? Y más coherente en ese sentido. Y Joseir dice, y la última consulta de hoy, pues que esta no la acabo de entender, dice, pensando en alguien que ya entrena bien y tiene fondo, ¿qué errores ves, Paolo, más a menudo en la nutrición en marchas largas? Porque muchos llegamos bien de piernas, pero nos vaciamos por no comer bien, aunque sí que entrenando creo que nos suplementamos y nos alimentamos bien. Esto quizá, y ahora me aventuro, Paolo, esto es quizá porque entrenan a un nivel y en el estímulo de la carrera suben el nivel de vatios, ¿no? Suben el nivel de implicación. ¿Puede ser por ello o no? ¿O estoy equivocado? Bueno, un atleta, si es, digo, semiprofesional o un atleta que se conoce muy bien, a veces puede sacar un entreno mejor de una competición. En el sentido que puede simular muy bien el esfuerzo que va a tener en la competición. Lo que yo veo a menudo que puede ser un error, y aquí se va afuera del mundo de la alimentación, es la hidratación. Ya tú piensas que hay un estudio en los Estados Unidos donde 67% de la persona que empieza una competición está deshidratada. Ostras. Le faltan minerales, electrolitos. Entonces, claro, esto a lo largo de unas 5, 6, 7 horas de competición, puedes comer muy bien, pero los electrolitos son la base para todo el funcionamiento del cuerpo, para la digestión, para los músculos, para la ATP. Entonces, claro, hay que cuidar tanto la alimentación como la hidratación para mí. Claro. Muy bien, es muy importante. De hecho, ese tema de la hidratación lo vamos a tratar bien, en otro de los próximos programas, también analizando y hablando de los productos de Mega Raw Bar, que hay opciones que os pueden ayudar muy bien, evidentemente. Todos los geles van bien en ese sentido, pero algo más detallado. Pero en próximos episodios, como dicen en las series, en próximos episodios lo tratamos esto. Con Paolo Tonarini, con los amigos de Mega Raw Bar, ahí podéis entrar en megarawbar.com. Tenéis todos los suplementos de los que habla habitualmente Paolo, muy recomendables, sin duda, y consultas@gmail.com o a través del grupo de Telegram. Paolo, un abrazo bien fuerte, cuídate mucho. Un abrazo, gracias, saludos. Esto ha sido Combustible Ciclista by Mega Raw Bar, nutrición y energía para ciclistas con Paolo Tonarini. Participa en nuestra comunidad, busca Biciescapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Biciescapa Podcast, ahora en Telegram. La tertulia Totemi. Totemi, convierte tus kilómetros en juego, batallas y recompensas. Descárgate ya la app. Enseguida vamos con esa fantástica tertulia, pero recuerda que lo primero que tienes que hacer en cuanto acabes de escuchar este episodio es bajarte Totemi, con 2 Es, Totemi, y encontrar la misión Podcast Escapa. Lo segundo, completar los 60 minutos de la misión. Vamos, fácil, ¿no? 60 minutitos en bici. Y lo tercero, esperar a que se haga el sorteo y tener suerte. Cuantas más veces la hagas, más opciones tienes de llevarte el premio. Si no te tocan, puedes comprártelas más barato que en ningún sitio, y eso está aseguradísimo, gracias a tu esfuerzo en Totemi Shop. Totemi con 2 Es Shop. Totemi Shop. O cualquier otra cosa que encuentres en la tienda.
Les decía ahora a mis compañeros de tertulia hoy, en Escapa Podcast, que no quería hablar más con ellos, y no es que tenga nada, evidentemente, ningún tipo de problema. Me encanta hablar con ellos sobre ciclismo, amamos este deporte todos, pero quería que vosotros, los oyentes, captarais las emociones también de los tertulianos, de además periodistas que están dentro, que lo viven y lo sienten, porque ayer fue un día muy especial en París-Roubaix con esa victoria de Wout van Aert. Hoy estoy, como siempre, muy bien acompañado, con un habitual de hace ya muchas temporadas como Luis Jiménez de Eurosport. Luis, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, Joan. Pues muy bien, casi en proceso de recuperación, ¿no? De bajón de lo vivido ayer, que fue muy bonito, muy intenso y muy emotivo. Muy, muy, muy emotivo. Sin duda, sin duda. Había gente en el grupo de Telegram que decía que le saltaban las lágrimas. No estoy exagerando, esto pasó ayer en la carrera. Los oyentes decían que le saltaban las lágrimas. O sea, esto está pasando, ¿no? El ciclismo está llegando a este nivel. Y no sé si le saltaron las lágrimas o no, pero bueno, yo lo he ido siguiendo en redes sociales y ha estado también muy activo nuestro compañero del diario AS, Dani Miranda. Dani, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Hola, compi, buenos días. Pues bien, igual después de lo que vimos ayer, todavía recuperando, que de hecho lo viví en la redacción de AS y la gente me miraba como si fuese un loco por los gritos, la atención. La gente más acostumbrada ya al fútbol decía, pero ¿qué está pasando? Este tío, ¿qué hace, no? Pues Sí. mira, tengo buenos amigos también en esa redacción y algunos conocidos. Te diría que se vayan acostumbrando. Y quiero empezar por ahí, porque creo que el ciclismo en general vive un momento muy especial, y quiero escuchar a Luis también con esto, porque, oye, Scottie Pippen ayer colgando posts en Instagram sobre París-Roubaix, antes LeBron James animando a Van Der Poel, yo no recuerdo, y llevamos muchos años los tres en esto, yo no recuerdo una época donde el ciclismo se esté internacionalizando tanto, donde cada vez sea más común gente que quizá no esté tan dentro del mundo del ciclismo como se vivió Milán-San Remo, ahora París-Roubaix. No sé, Luis, tú llevas más que Dani y que yo, seguro, y realmente, ostras, yo no recuerdo una época tan brillante en ese sentido a nivel de impacto mediático como esta. Desde luego que no. A ver, en cuanto a estos dos cracks del básquet de la NBA, dudo mucho que tengan mucho conocimiento de ciclismo y siquiera sepan quién es Van Der Poel, pero que es más un tema comercial. Pero sí, es muy bonito, ¿no? Que grandes estrellas de otros deportes, pues poco a poco asomen la cabeza, aunque insisto, sea por temas comerciales, puramente de marca, pero es muy bonito, ¿no? Y a mí una de las grandes satisfacciones, ¿no? que me está entrando en estos últimos años es ver la evolución para muy bien de la audiencia española con respecto a las clásicas, sí, ¿no? Es verdad. Cómo hemos pasado de ser un público de consumo muy puntual de ciclismo, grandes vueltas, Julio, Tour de Francia, a pasar ya a disfrutar de una Milán-San Remo, a disfrutar de una Strade Bianche, y como ayer lo sucedido en París-Roubaix va a ser brutal. Sí. Hemos tenido en Eurosport unas audiencias salvajes en la carrera de ayer. Ayer la Montonera tuvimos unos registros espectaculares. Entonces a mí eso lo que me invita a pensar es, caray, qué bonito el ciclismo en España ha dado un salto hacia adelante en positivo, en bueno, que me parece realmente maravilloso y ojalá dure en el tiempo. Y la culpa es de estos tipos. La culpa es de Pogačar, la culpa es de la épica de persecución ayer de Van Der Poel, la épica es de Van Aert, un corredor maldito en los adoquines y que al final acaba llevándose en la última curva del maldito velódromo de Roubaix, la París-Roubaix. Bueno, eso todo acompaña, ¿no? Es como, no sé, si todos los astros se pusieran por fin de acuerdo para que este tipo de épica y este tipo de carreras que no son nuevas y que son historia del ciclismo, por fin hayan calado en nuestro país y empecemos a disfrutar muchísimos más espectadores como diciendo, caray, hay más vida del Tour. Hombre, que hay más vida del Tour. Incluso es más bonita. Qué bien, qué bien. Yo me alegro mucho, Dani, y enseguida entramos a hablar de Van Aert, etcétera. Y añado a esto que dice Luis, sin ningún español compitiendo estas carreras, que
por nuestro país y nuestra Joan, cultura. es que esa es otra, sin ningún español. Ese es tiene más mérito, ¿verdad, Luis? Es que por eso te digo, yo soy muy escéptico con la cultura deportiva de nuestro país. Es decir, porque yo ya he vivido ejemplos de la Fórmula 1 era maravillosa cuando existía Fernando Alonso y ha seguido más o menos, pero perdiendo poco a poco con la figura de Carlos Sainz. Carlos Sainz padre, ¿os acordáis lo que eran los mundiales de rallies en España? Desaparece la figura de Sainz padre y nadie sabe ya de esto. Es decir, esto es una cultura monopolizada exclusivamente por el fútbol, ¿no? Y si surgen algunas... Mira, se acaba de retirar, ¿cómo se llama? Marín. Carolina Marín. Sí. A ver ahora quién habla de su deporte. Sí, estoy muy de acuerdo, es verdad. A ver ahora quién habla de su deporte. Y sin embargo, fíjate, con el tema del ciclismo, ayer no se mencionó de vez en cuando el guaje. Muy poquito, muy tangencialmente. Sí. Y fijaos, la audiencia que ha tenido. Eso es maravilloso. Sí. Habla muy bien del ciclismo, de cómo está calando en España la temporada completa, Dani. Sí. De hecho, mira, ayer hablando de lo que comentáis de españoles y demás, ayer tuvimos un pequeño debate en el periódico porque a las 3:30, a las 4, estaba abriendo la web el directo de la París-Roubaix. Claro, y un compi me decía, joder, está jugando Alcaraz a la final de Monte Carlo, que es un español, tal, y está tirando incluso un pelín más ahora la Roubaix. Digo, es que no es una carrera al uso y que ahora, claro, le llama la atención porque si no hay ningún español a Roubaix, ¿por qué tira tanto? Y digo, joder, porque lo que estamos viviendo ahora va más allá del ciclismo propio, va más allá de banderas, es una generación irrepetible y lo que vimos ayer en Roubaix es que difícilmente esa sensación, no sé, de 5 horas, más de 5 horas atento, no es la típica. Yo, por ejemplo, para hacer la crónica, si quieres que alguna carrera, pues dices, joder, mira, veo un poco el final, las 2 últimas horas, hora y media, antes lo sigo por encima, pero es que ayer para hacer la crónica de Roubaix tienes que ver las 5 horas y media entera porque si no, se escapa cada detalle. Es una carrera que va más allá de todo y la gente está volcada. Obviamente está el público ocasional que siempre comentamos de Tour y Vuelta, el público de verano que es un público más medio, pero poco a poco esa gente también está picoteando aquí en primavera, en Roubaix, en Flandes, en San Remo, y eso también es gracias a esta generación que no necesita banderas y que son los que hacen grande el deporte y que son todos corredores que tenemos suerte de que sean coetáneos, pero que son todos históricos. Sin duda. Mira, Dani, yo tengo muchos amigos y conocidos a los que yo siempre les recomiendo decir, mira, un día ponte Eurosport y ponte Flandes y ponte a continuación París-Roubaix y luego me decís, pero ir sin ningún tipo de prejuicio, simplemente como espectadores, críticos si queréis, y de verdad, a lo mejor no os gusta, no os ha calado. Oye, la inmensa mayoría dice, pero se meten en estos tipos se meten en estas zonas adoquinadas que aquí no cabe ni un tractor, no se atrevería a meter un tractor. Digo, hombre, claro, digo, imagínate esto mojado. Y dices, ¿mojado lo hacen? Sí. Y les enseñas fotos de cómo llegó Colbrelli como una croqueta llena de barro, que se le distinguían los ojitos nada más a la criatura, y dices, esto es ciclismo. Y dices, ¡ostras! Claro. Y hay mucha gente que está teniendo una especie de revelación. Y no hay ningún deporte que iguale esto, Dani, perdona. No, digo, y no hay ninguno ni mucho menos. Y eso que la tele yo creo que incluso no puede mostrar al 100% la dificultad, porque yo siempre he sido un enamorado de la Roubaix, pero cuando estuvimos allí en el Tour del 22, que se quedó justo a la puesta de Arenberg y los periodistas, claro, estamos al lado de la meta y entramos en el bosque de Arenberg, el tramo, digo, en serio, sabemos la dureza y tal, pero esta adoquín, estos pedruscos, esta distancia entre ambos, digo, si a la gente... Iba gente que le costaba que andar, pues se metía el pie, dijo, cuidado con el esguince, no sé qué. Y esta gente en bici lo pasa a 50 por hora. Es una locura y la gente se le cuesta creerlo al principio, la que está un poco más fuera del mundillo, pero ya cuando se engancha poco a poco dice, pues esto es una pasada y por suerte ese germen ahora se ve que está floreciendo. Sabrá mejor Luis de las audiencias y tal, pero yo por lo que veo en el tema de AS, ahora en los artículos, los reportajes, las historias, tiene un seguimiento que... Obviamente el Tour es el Tour, pero el tirón que tiene es la leche, la verdad.
Sin duda. Yo hablo por el podcast, lo he dicho ya al iniciar. Mm. Ayer hicimos el récord en el grupo de Telegram. Nunca una etapa había sido tan comentada por tanta gente y después en las audiencias del podcast. O sea, nosotros llevamos ya 3 años de escalabilidad absoluta y es cierto que nuestro pico de audiencia siempre era Tour y Vuelta y ahora estás viendo como Milán-San Remos o París-Roubaix o Tour de Flandes igualan a esos momentos también de Tour y Vuelta Ciclista a España, donde hacemos programa diario en esas vueltas. Bueno, en fin, vamos a ir poco a poco desgranando París-Roubaix. Luis, ¿la mejor París-Roubaix de la edad moderna? Ostras, eso... son palabras mayores. Hay gente que dice que sí, ¿eh? Hay mucha gente, de hecho, que Sí. La verdad es que no me lo había planteado. Pero ahora que lo dices, sí, posiblemente, porque además es que lo tuvo prácticamente todo. Drama, pifias, épica. Yo no sé si vosotros, pero yo hasta casi el último kilómetro pensaba que Van der Poel iba a enlazar con Pogačar y con Van Aert. Un desenlace brutal, pero es que además era un poco esa sensación de que hubiera ganado quien hubiera ganado, hubiera sido una barbaridad, ¿no? Por todo lo que traía consigo, ¿no? La victoria de Pogačar, el quinto monumento, etcétera, etcétera. Sí, puede ser uno de las mejores Roubaix de los últimos tiempos. Sí, lo puedo comprar. A mí no me viene ninguna a la cabeza que sea tan épica como esta y como dice Luis, que tuviera tantos posibles desenlaces, Dani, y que todos ellos fueran majestuosos y superando a cualquier otra París-Roubaix que hayamos vivido, y insisto, en la edad moderna, lo que hayamos podido ver nosotros. Para mí, sin duda, de hecho, ayer la crónica la empecé así, la mejor ¿Ah, sí? Roubaix de la historia contemporánea, así, porque más allá de cómo fue la carrera, que tuvo de todo, que obviamente los pinchazos, las caídas son sello de la Roubaix, pero ya el ganador, bien sea, a ver, no hay que hacer de menos ni mucho menos a nadie, y menos en la carrera más dura del mundo. Pero si no llega a ganar ni Van Aert, ni Pogačar, ni Van der Poel, gana un corredor diferente, quizá se puede comparar a Roubaix con otros años, sí, pero esta va a tener más foco durante los próximos, no sé, años o décadas, por el ganador que tuvo, por la batalla, por el mano a mano en el velódromo, y será muy recordada por eso. Que ponte que gana, con todo respeto, Mick Van Dijk, por ejemplo, a Roubaix. Joder, pues será la leche, como fue la de Hyman, como fue muchas más, la del propio Colbrelli, que también fue muy bonita, pero la épica, la historia que lleva esta victoria, el perdedor, por así decirlo, que ya quisiera mucho ser un perdedor como Tadej, que quedó segundo, el círculo, no sé, tuvo de todo, más allá del propio desarrollo de la carrera, que para mí sí que la hace como una de las mejores de la historia contemporánea. La de Colbrelli diría que la segunda, porque fue muy bonita también, la forma de, pues sobre todo al ser otoñal, las imágenes que dejó, fue muy diferente, pero sin duda esta de la era reciente me quedo con ella. Está el tema Van Aert, está el tema Pogačar, está el tema Van der Poel, o sea, hay mucho a analizar, ¿no? Pero vamos a centrarnos en Van Aert para empezar, porque yo creo que a mí, yo lo dije, solamente había una persona que me hacía más ilusión que ganara que Pogačar y era Van Aert. Pogačar por el tema del quinto monumento y la épica, y porque no olvidemos que sus características físicas a priori van en contra, ¿no? De este tipo de pruebas, ¿no? Y de sus rivales que pesan bastante más que él, más potencia, etcétera, etcétera. Bueno, más potencia, no sé, ya sé decirlo así. Pero realmente Van Aert ha tenido una carrera hasta ahora donde, bueno, todos teníamos la sensación que la mística del ciclismo, el dios del ciclismo, no sé si es demasiado exagerado, ¿no, Luis? Le debía alguna cosa, ¿no? Y ayer todos es que toda la carrera, a veces es la vida, ¿no? Se sitúa en una situación donde es perfecta e idónea para que Van Aert llegue a ese sprint final con más fuerzas que Pogačar y la carrera que hace para mí misma también como equipo es muy completa. Te contaba una especie de secreto interno, ¿no? Ayer estaba editando el programa de La Montonera y teníamos, pues, obviamente preparado un número espectacular si hubiera ganado Pogačar, gráficos, vídeos, los 5 monumentos, claro. Van der Poel, 4 consecutivas en el club de Boonen, de Roger de Bleming, etcétera, etcétera. Y la verdad es que no teníamos apenas nada preparado para un plan C, por si acaso ganara Van Aert, ¿no? Y te confieso que en otras circunstancias,
pues como editor dices, la madre que te parió, me tiene que ganar el que no teníamos aquí, no teníamos preparado, ¿no? Pero no tuvimos en el equipo ninguna sensación rara. Al contrario, es que nos alegramos muchísimo por él. Improvisamos un programa en 5 minutos que nos salió de lujo, modestia aparte, pero porque es así. Y la audiencia fue espectacular. Y de esto que dices, joder, por una vez y sin que sirva de precedente, el deporte ha sido justo con un tío, ¿no? Porque las caídas, viene de lo del tobillo, el mal litismo que ha tenido, los problemas que normalmente ha tenido en los adoquines, nadie daba prácticamente un duro por él. Todo el mundo hablando que si el récord de Pogačar, que si el récord de Van der Poel, y al final te plantas en el velódromo y ganas al campeón del mundo. Ostras, qué bello es esto, ¿no? Bueno, sí, se puede decir que por una vez y sin que sirva de precedente, tienes razón, el dios o los hados o los que sean, ¿no? del ciclismo finalmente han hecho un poquito de justicia, han mirado por otro lado y a otro lado y por fin han bendecido a un corredor que se merecía una cosa como estas. No sé, Dani, no sé qué hubiera pasado si Pogačar no pincha y no se desgasta reduciendo el hueco, si Van der Poel no pincha, no sé, tres veces, ¿no? Creo que fueron, y los problemas mecánicos, etcétera, qué hubiera pasado. Pero yo creo que Van Aert, de verdad, corrió muy bien y estaba muy fuerte en París-Roubaix. Sí, a ver, sí que verdad que hay mucha, no sé, el ciclismo ficción es muy difícil descifrar porque viendo que, por ejemplo, Van der Poel recortó 2 minutos, puede decir, joder, tenía muchas piernas para poder estar con ellos, pero luego dice, bueno, y si también luego hubiese pagado el esfuerzo nada más llegar, o el propio Pogačar, que estuvo con la bici neutro, Van Aert, que también pinchó, si es que nadie se libró. Van Aert de hecho, fue el que hizo el movimiento a falta de 50 y poco, cuando se quedaron solo los dos, fue Van Aert el que inició ese movimiento. Y se le vio en todo momento muy bien, muy serio. Hubo un momento clave en el Carrefour del Abre cuando Pogačar cayó se va al suelo, esa cosa derrapada, y Van Aert también por evitarlo, no se comió un aficionado por milímetros, son momentos y segundos que marcan las carreras, pero Van Aert en todo momento daba la sensación de decir, este es el año, es ahora o nunca, por la forma de correr, por las piernas que tenía, Pogačar intentó soltarle y no pudo. Luego ya en el velódromo dices, en un mano a mano, ¿qué pasa? Dices, en un sprint aquí no hay favorito. Después de 250 kilómetros, de 50 de pavé, de todo lo que ha pasado, no hay favoritos, pero hombre, Van Aert obviamente tiene su punta. Ya cuando arrancó, era difícil de ver que Pogačar sprintó hasta el final, sabiendo que ya iba a perder, pero no se rindió. Y era el día de Van Aert, estaba no sé si marcado, pero estaban todos los indicios por todo lo que estaba pasando y como dice Luis, bueno, el deporte quizá no es que sea justo o injusto, pero alguien como Bou sí que se merecía algo así por la forma de corredor que es, incluso de persona. Y mira, esta victoria cambió una vida y la etiqueta que tiene siempre de segundón, obviamente, joder, se ha quedado muchas veces a las puertas de muchas victorias, pero oye, esta Roubaix ya no se la quita a nadie y es un deseo que tanto perseguía y al final, es una victoria que se ha recordado mucho tiempo. Fíjate que todas las calamidades, ¿no? que estaba comentando Dani, ¿no? Bueno, pues que como un poco esa sensación, no sé si os quedó igual, que por una vez y sin que sirva de precedente, están cayendo en el lado de los Van der Poel, los Pogačar, y no en el lado de Van Aert, que digamos era el adjudicatario oficial de todas las desgracias que podían suceder en una carrera, que eso también es otra de las épicas del ciclismo. Es decir, tú te plantas a una París-Roubaix y dices, bueno, sí, yo puedo ser el favorito, pero esto es muy largo, que son 250 kilómetros, pasan muchísimas cosas. Fijaos creo que era Elisa Bálsamo ayer, pues te metes por el canalón, se acerca un espectador que lo mismo ni te ha visto, salta la mano y te pegas el bofetón de tu vida. Pues claro, y eso le puede pasar a Pogačar. De hecho, le ha pasado a Pogačar en otras ocasiones, ¿no? Bueno, es lo que tiene la épica del ciclismo, ¿no? Eso decía, si por una vez y sin que sirva de precedente, la calamidad ha cambiado de lado y no he sido yo el que ha tenido esa serie de pinchazos. También es cierto, y eso lo que comentaba Joan al principio de la pregunta, yo sí que me lo he planteado, pero es un poco hacer ciclismo ficción, ¿no? Es decir, ¿qué hubiera sucedido si los 2 minutos que perdió en el primer pinchazo y que fue gestionado de manera calamitosa por Van der Poel y por el equipo, porque fue calamitoso? Si no hubiera sucedido, pues posiblemente si no hubiera sucedido,
seguramente estaríamos hablando de otro final, de otro desenlace, de otro desarrollo de carrera, o no. No lo sé, joder, pues yo creo que eso hubiera competido seguro, ¿eh? Yo lo he dicho al principio, yo tenía compañeros, Saúl, Rubén, estaba Flecha con nosotros y tal mientras estábamos viendo la carrera, y yo era el único que decía, a que Van der Poel alcanza a los dos de cabeza, o sea, yo estaba absolutamente convencido. También es cierto lo que dice Dani, sí, muy bien, y si alcanza, pero ya estaba tostadísimo del sobreesfuerzo previo, de cerrar el hueco, lo mismo ya no hubiera tenido energía para llegar al velódromo y sprintar en la curva. Pues es posible, pero caray, eran unos giros de guión tan guapos los que tiene esta carrera que no me extraña que ayer pues la gente estuviera enamoradísima y oye, con todo el cariño por Alcaraz, lo siento Rey, pero Rubé es otra galaxia. París Rubé. Hombre, hay que decir sobre esto que dice Luis, que yo creo que el hombre clave es Laporte. O sea, me parece que sin Laporte y la táctica global del Visma, hombre, yo creo que Van der Poel iba camino de llegar. Y hubiera sido una cosa de locos si llega y remonta, porque sí que es verdad que ese momento, quizás el momento en Arenberg más decisivo y más tenso también, ¿no?, de la carrera, ¿no? Arenberg siempre se dice, ahí no se gana París-Roubaix, que por cierto Van Aert entró en cabeza y lo completó en cabeza con una determinación tremenda, y después en contra ves a Van der Poel con un follón que tienen ahí montado con las calas, ¿no? En Alpecin, y con sus compañeros intentando darle la bici, etcétera y tal. Él pincha una vez, pincha otra vez, otro problema mecánico. No, es que el problema que la bici lo descubrió Flecha. Era la de Philipsen, si no recuerdo mal. Sí, Philipsen. Vale, es que él lleva otras calas. Es eso, el tema de las calas, es el tema técnico que no entraba, claro. ¿no? Sí, no entraban porque eran diferentes. Que esto se ha criticado mucho desde el punto de vista de decir, hombre, pues si eso tío que vas a tener al lado... Eso fue una pifia. Claro, eso es lo que nosotros estábamos en el plató y no lo entendíamos. Pero vamos a ver, si A está designado dentro de la jerarquía del equipo para, en caso de que el líder tenga algún tipo de problema, coño, ponle lo mismo. Yo pensaba, Luis, lo he dicho antes en el podcast, que iba embarrado. Que esto pasa cuando vas con barro, etcétera. Yo ahora ya no hago mountain bike, pero cuando hacía mountain bike me pasaba, ¿no? A veces en alguna situación y tal, y la cala no te entra porque está embarrada. Yo digo, va embarrado. O sea, Van der Poel va embarrado, se ha metido por el fango y no le entra la cala. Pero bueno, esta explicación técnica que es la que cuadra, ¿no? Ese momento, Alpecin, yo creo, Dani, que hace lo que puede realmente. Hay quien critica todo esto que dice Luis, la reacción de Alpecin. Hay quien critica también que cuando Pogačar pincha al principio de la carrera, sus rivales no son lo suficientemente, no sé si decirlo, instinto asesino, ¿no?, respecto a Pogačar, y no tiran con suficientemente fuerza, sino que le dejan entrar. Ahí hay un momento de caos importante también en el Emirates, con un coche que también va como va en tramos donde, bueno, va a toda velocidad, no es nada nuevo en Roubaix. Son momentos clave que los rivales de Van Aert es verdad que quizá no gestionan de la mejor manera. Sí, a ver, por partes, lo que comentabais de Van der Poel en el Arenberg es raro, porque ya para empezar lo que comentaba Luis, que vio Flecha, diferentes escalas, joder, si al final se tiene que ayudar uno al otro, no sé, al final fue Tibor de Grosso el que cambió la rueda, el que tuvo más sangre fría, sí. Pero es decir, joder, si pasa esto, luego además quema la segunda baza, porque Philipsen, joder, un tío que ha estado cerca también de ganar. Para mí no es error eso. Ha hecho 2 podios, segundo y tal. Dices, mira, ya le eliminas y te lo juegas todo, vale, a tu carta Van der Poel, obviamente, ha ganado los 3 últimos años, es favorito, pero bueno, ya una baza menos. Y sale de Arenberg con 2 minutos, o sea, no sé, era complicado. Luego lo que hablas de Pogačar, de no hacer mucha sangre, fue raro. Sí que verás que, no sé si tampoco quizá no había piernas o no había entendimiento, pero se juntó un poco todo y cuando se quisieron dar cuenta, ya estaba Tadej en el grupo. Y luego ya cuando Van der Poel estaba apretando para llegar, fue Tadej el que ahí no esperó, el que apretó, decir, oye, que le comunicaron que estaba llegando por detrás de Van der Poel y cambió el ritmo y apretó y se formó ese grupito de 6. No sé, tuvo de todo. Bueno, el coche del Uruguay que comenta, claro, camino muy estrecho, al final es Roubaix lo que tiene y sí, pasó de todo. Y al final, lo que decía Van Aert era el que iba, bueno, salvando esto, salvando lo otro, un pequeño pinchazo salvado rápido, que no hubo ninguna de las famosas yumbadas de aquellos tiempos. Se estaban juntando todos los astros para que, ¡pum!, llegase el líder. Sí.
No, Voy a hacer un poco sí. de presentador del programa, ya me disculpa, Joan, buen amigo, Hombre, y os voy a plantear una pregunta en no te lo voy a voz alta. perdonar esto, ¿eh? No te lo voy a perdonar. Imperdonable. Pero fíjate la pregunta, me vas a odiar también por ella. ¿No pensáis, después de lo visto en los últimos meses, ¿no? En la carrera de Tadej Pogačar, que está perdiendo... A ver cómo lo expreso. Ya no es ese corredor que tiene clarísimo todo el mundo que va a ganar, ya no es ese corredor que gana con suficiencia, ya no es ese corredor que tampoco hace falta que tenga un arrope por parte del equipo para tener ese éxito. Digamos que estás embarrando, tú sí que estás embarrando ahora. Está un poco bajando poco a poco, que me parecería también lógico. No es que lo comparta, simplemente hago la pregunta. ¿No pensáis que estamos viendo al Pogačar más vulnerable? Que te conteste Dani y después te contesto yo. Pensé que iba a preguntar que si me sorprendería que si está empezando el declive de Pogačar, algo del estilo. Hombre, tan bestia no, pero por eso, digamos, el principio de la vulnerabilidad de Pogačar, que se podía traducir efectivamente como el principio de su pequeño declive, que a lo mejor es un declive que dura 4 años. Yo sinceramente no lo veo todavía, porque estamos hablando de esto cuando se ha quedado un paso de ganar Roubaix, que es un corredor que viene de ganar el Tour, que viene de ganar el Mundial, que viene de ganar Flandes. Quizás te lo puedo comprar a nivel de bajando las prestaciones del equipo, del UAE, que sí que este año se está viendo que no es ni mucho menos del UAE del año pasado, el tema de apoyo, de ayudarle y tal. O de facilidad y superioridad. También con esos términos. Es decir, si ya le cuesta más que antes, a lo mejor me he expresado mal, pero ¿no creéis que le está costando Luis, más a Pogačar ganar? Pero Luis, ¿te refieres en este 26 o desde sí, cuándo? Se refiere ahora, esta temporada. En últimos tiempos. Sí. Yo te contesto claramente. Yo diría no. Yo te contesto claramente, no. En Strade Bianche, lo de siempre. En Milán-San Remo, superior incluso a otros años en el llano. En Flandes, lo de siempre. Y París-Roubaix, yo creo que, vamos, si no llega a tener ese pinchazo y el esfuerzo que representa en una carrera que es antinatural para sus características, a mí me da la sensación que París-Roubaix, vamos, tal como estaba, bueno, hubiera sido, si no gana, hubiera competido mejor hasta el final en ese sprint, ¿no? O sea, lo que está haciendo Pogačar en estas carreras a mí es impresionante. Yo creo que no ha bajado absolutamente nada, Luis. No sé, por contestar a tu pregunta, y yo creo que lo sigue haciendo igual, con la misma fortaleza. Ahora, es verdad, y esto sí que se me ha pasado por la cabeza, quiero verlo en Romandía cómo está en una prueba que no es un día, ¿sabes? O sea, en una vuelta, digamos, en una vuelta por etapas. Esto quiero verlo, quiero ver cómo responde su organismo, porque es verdad que está muy centrado en esfuerzos de un día, ¿no? Y ahí sí que es verdad que quiero verlo. Pero esto que has dicho tú, lo he escuchado ya antes, ¿también? No sé, a mí hay veces que me da esa sensación de que como que le cuesta un poquito más. Es decir, según va pasando el tiempo, que supongo que también será una propia lógica, ¿no? De la propia vida y de la propia competición. Hombre, y de por supuesto, la evolución de tus rivales, de tu propio madurez física, declive físico, de que ya no corres igual que hace 2 años o 3, porque tu físico ha evolucionado en algunos aspectos para mejor, otros para peor, que por supuesto no se me entienda esto como que yo estoy enterrando a Pogačar, por Dios, eso sería un anatema propio de la Inquisición de morir en la hoguera en la Plaza Mayor de cualquier pueblo, ¿no? Por supuesto que no, pero sí quería compartir con vosotros si tenéis esa sensación de que le cuesta un poco más, de que ya no es tan claro el que a tal acción va a tener este resultado, ¿no? Y que cada vez están surgiendo más actores que le pueden comprometer, ¿no? Y yo creo que sí que es cierto. Vale. Por supuesto, no niego que podamos tener Pogačar y ojalá tengamos Pogačar a este nivel 3-4 años más. Y que es una gran noticia.
empatados con todo eso, pero bueno. Es una gran noticia para el ciclismo y para todos nosotros, sin duda, ¿no? De hecho, ahora os preguntaré por Paul Seixas y yo creo que... Es que te la he dejado votando. Claro, no, y me lo has dejado muy bien, porque lo que viene por delante en Lieja yo creo que va a ser determinante en ese sentido, ¿no? Pero una última pregunta sobre Pogačar. Ya, Luis, ya que estoy contigo, empiezo por ti sobre este tema y después escucho a Dani. Es una buena noticia, creo, para el ciclismo en general. Entendedme la pregunta, no es que me alegre de ninguna derrota de ningún ciclista, pero que Pogačar no haya ganado París-Roubaix este año y haya completado el ciclo de monumentos, desde el punto de vista de que es un ciclista que se obsesiona con los retos antinaturales para él, ¿no? Como se obsesionó con Milán-San Remo, ya lo tiene, y que una temporada más, ¿no? Pogačar se obsesione ahora con París-Roubaix, tira el chicle de Pogačar también, de la épica de Pogačar. Yo creo que es una buena noticia en general para estirar al máximo este momento que estamos viviendo todos, ¿no? Luis. Para el business es maravilloso. Claro. Para el business es realmente maravilloso. Porque ahí también os dejo votando otro debate, que esto también me estás abriendo debates cada respuesta, ¿eh? Es recurrente, ¿no? Yo eso lo he oído, yo no lo comparto, pero sí que lo he oído. Joder, es que gana el mismo. ¡Oh, qué aburrimiento! Es que gana el de siempre. Digo, bueno, yo soy más de la teoría de, pues sí, es posible que gane el de siempre. Disfrútalo, porque cada día es una exhibición. Y es un honor y es un privilegio el que podamos vivir una generación inigualable de corredores. Si encima, y ahí lo hilo con lo que estás comentando, Joan, si encima resulta que tenemos todavía asuntos por concluir, como el de los 5 monumentos, la posibilidad de que gane los 5 en un solo año, yo eso lo veo menos factible, más irreal, pero bueno, puede ser que a este cabra a la casa le pueda un día ocurrir, yo voy a hacer los 5 y me olvido del Tour y me olvido de todo. Digo, sería maravilloso. Eso, ya te digo, para los aficionados, para el business, para las teles, para todo, para los periódicos, para las webs, para todos los podcasts, para la gente que pasa por allí, eso sería un auténtico lujo. Ojalá. Yo creo que es una gran noticia, Dani, en general. No, insisto, no me alegro de ninguna derrota de Pogačar, pero creo que es una buena noticia porque se obsesiona con las cosas y las carreras, sí, está claro. Sí, está claro, porque al 98% te asegura de que va a volver. Claro. Porque, mira, San Remo ya ha ganado, ya la duda es si vuelve o no. Está claro que si algún año se podía lograr la hazaña de ganar 5 monumentos en la misma temporada, era esta, porque los dos que quedan son eso, Lieja y Lombardía, que partirá como gran favorito. Y ya tenía 2 ganados, o sea, Roubaix era el que marcaba ese punto y no lo ha conseguido por muy poquito, pero no lo tiene, así que ese reto me da a mí que ya es difícil. Ahora falta el de cerrar el círculo, que sí que obviamente lo tiene en su mano todavía. El año que viene vendrá con 28 años a Roubaix. Bueno, eso es así. Y lo que dice Luis de quizá en un momento dado Pogačar dice, yo paso del Tour, tal, no sé qué. Yo creo que por gusto, por él, pues quizá una idea que tiene, pero eso es prácticamente imposible por el equipo del UAE, porque al final, aunque todos nos gusta Roubaix y somos un apasionado, el Tour a nivel de equipo es lo que más vende, más retorno tiene. De hecho, cuando estamos allí en el Tour, vemos cuando los jefazos máximos de los Emiratos Árabes, claro, cuando van y dónde van esas alturas, esas etapas gordas. Es difícil. El Tour al final, pues el equipo le va a hacer ir siempre, porque esto es así y el maillot amarillo es lo que más vende. Pero lo que tú dices, dentro del general ese de que no ganase, viene relativamente bien. Obviamente a Luis le encanta ganar y cerrar ya el círculo y quizá olvidarse de Roubaix. Pero viene bien para decir, mira, el año que viene vuelve seguramente, Van Aert y Van der Poel tendrán 32, que todavía obviamente les queda cuerda. Viene bien para la carrera, para todos, menos para el propio Tadej, obviamente. Incluso para el ciclismo, que hay un poco de variedad y de otra gran estrella que pueda ganar. Totalmente. Y vamos a ver si en el futuro, y con esto vamos a ir acabando, tiene o no incidencia Paul Seixas, porque evidentemente Van der Poel, Van Aert, Pogačar y lo que vivimos ayer en Roubaix son los grandes protagonistas de la semana. Es imposible competir con eso, pero yo creo que hemos vivido una Itzulia preciosa y con un nombre que se ha acabado de destapar definitivamente. Ya lo estaba haciendo, ¿no? Y el nivel ya era muy alto, la estrada que hizo ya no fue normal, lo que venía apuntando, pero en una vuelta por etapas como esta, 6 días, como incluso el último día intentó una locura a lo Pogačar por
divertimento, sacando 2.30 un ciclista podium del Tour como es Lipovic, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pero un ciclista que es muy difícil de bajar de ahí. No sé, Dani, yo creo que Seixas dice Arauz, ¿no? Nuestro compañero y amigo, es el elegido, dice, el elegido a ser el que destrone finalmente a Pogačar. No sé si va a ser así o no, porque es muy difícil, pero que este chico es otro monstruo, es otra cosa, es diferente a todo, ¿no? O diferente a lo común, realmente. Y cómo cambia la vida en poco menos de 2 meses, porque eso, cuando estuve en el Algarve a cubrir la carrera este año allí, iba sobre todo por Ayuso, por la entrevista de debut con el líder 3, reportaje y pasar la semana con él, seguimiento, tal. Pero obviamente, estando allí hay que hacer más cosas. Hicimos un reportaje a Paul Seixas, que no había ni prensa prácticamente francesa, no, creo que uno o ninguno. Es decir, luego ya vino la etapa finales de Foya y ya vino un par de ellos, pero que, bueno, Seixas era uno más. Su objetivo nos contó era lograr su primera victoria, que la logró al siguiente allí en Portugal y demás. Y lo que se ha convertido en escasos 2 meses a lo que es ahora, que ya obviamente apuntaba muy bien, su proyección era muy buena, pero es que ahora mismo hemos pasado de en Algarve ser segundo tras Ayuso, pelear bien, así es el rival de Pogačar. Para que vean cómo lo que ha demostrado en poco tiempo. La historia que ha hecho ha sido descomunal. Ya el primer día dio un golpe que era prácticamente definitivo. El segundo ya lo remató. Y la forma en la que ha ganado, la superioridad, el descaro de un chaval de 19 años, porque con la historia ganada, lo que tú comentas, lo que hizo el sábado, de lanzarse, de buscar la épica, sabiendo que, bueno, está en la edad de hacerlo, de probarlo, quizá otro director le hubiese dicho, para, ¿dónde va a estar? Pero bueno, está en la edad, hay que probarlo y apunta muy bien. Ahora ves si las Ardenas, creo que compararlo con Pogačar ahora mismo, obviamente, hay que verlo en la carretera, pero es un poco osado porque hasta que ya se han medido una vez en la Strade Bianche, que ya lo vimos y obviamente hay mucha diferencia. Pero bueno, hay que ver las Ardenas y ver qué pasa y sobre todo la gran decisión de si irá al Tour o no, que cada vez apunta más al sí, sobre todo aunque sea para conocerlo y probarlo. Y también viene bien, gente nueva, rostros diferentes que pongan esa pimienta y que obviamente un país como Francia se vuelque y tenga ese sucesor que tanto buscan, que con la presión que le cargan, también viene bien al mundillo y a un país que se vuelca tanto como Francia. Hay quien piensa que está para ganar o para competir al nivel en Lieja con Pogačar, Luis. A mí lo que más miedo me da de este corredor, que es un portento, es que se vuelvan locos en su equipo y que la presión les acabe pudiendo. Por ahora llevan su carrera muy bien, es decir, una participación en Algarve ante rivales buenos, pero tampoco top. Una Etxulia en la que se aumenta un poquito la calidad de tus rivales para ver qué tal se maneja, perfecto. Pero ya que empiecen a hablar de... No está en su calendario el Tour de Francia. Yo estoy como Dani, no sé lo que van a hacer con él, si va a participar en el Tour o no. Yo creo que sería un error. Es decir, lleva la carrera poco a poco, que vaya madurando poco a poco, para que vaya puliendo los defectos, para que sepa gestionar los momentos duros, que tenga frialdad suficiente cuando se encuentre con situaciones complicadas, porque un Tour, amigo, esos son 200 tíos que venden a su madre por entrar en un podio y olvídate de lo demás, ¿no? Es un killer, es muy bueno, tiene un talento espectacular, pero me da mucho miedo que el entorno y sobre todo la prensa francesa, que lleva décadas pidiendo una nueva estrella, ¿no? Un faro, ¿no? Que guíe al ciclismo francés y especialmente en su prueba, que es el Tour de Francia, al final acaben arruinando a un talento prometedor y con un presente brutal, pero con un futuro que para mí sigue teniendo alguna que otra incógnita. Pero lo veo brillante, pero que no se lo carguen. Estoy de acuerdo, ¿eh? Y toda prudencia es necesaria con cualquier persona de 19 años, en el sector que sea, ¿eh? En este caso hablamos de deporte y de ciclismo, pero tú lo ves en Strade Bianche, con esto rematamos, Luis, al nivel que estuvo cerca, o sea, la verdad realmente fue impresionante, y ya da un salto en la Etxulia y la lógica, si le quitas que tiene 19 años, si hablamos simplemente de potencia, vatios, nivel, carrera, dices, hombre, el día que vaya a competir en Lieja, este chico ha subido el nivel. Entonces,
No sé dónde estará Pogačar, evidentemente. Lo de Pogačar es otra cosa, ¿no? Ese día está Remco, hay muchos factores, pero yo entiendo que haya gente que se pregunte si puede aguantar la rueda en un momento determinado, ¿no? En un cambio de ritmo. Ese es el problema. A ver, lo tiene todo para triunfar. Tiene calidad, tiene técnica, tiene todo. Le falta una cosa que solo se adquiere con años, es experiencia. Sí, es verdad. Y eso también, por ahí ha pasado Pogačar y han pasado todos, ¿eh? O sea, Remco Claro. y todos, eso está claro. Bueno, en fin, vamos a ver, porque es que, madre mía, esto es que salimos de Roubaix, estamos hablando de Seixas, esto nos acaba, ¿eh? Qué época. En fin, Luis, oye, ha sido un placer escucharte, buen trabajo el que hicisteis en Eurosport, fue un éxito absoluto, sin duda. Y nada, a seguir en este momento tan bonito de la temporada. Un abrazo bien fuerte. Y que lo disfrutemos todos. Un abrazo, compañeros. Chao. Gracias. Dani, lo mismo, que estamos ahí en AS también siguiéndoos y buen trabajo y a seguir y a disfrutar de este momento precioso de la temporada. Genial, compi. Muchas gracias y un abrazo fuerte. Un abrazo, Dani. Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más cositas en Escapa Podcast, comentando como siempre la actualidad ciclista. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí, adiós.